Buenas tardes, nosotros somos el grupo de Pedro Calderón de la Barca, uno de los más grandes escritores de la época del siglo de oro español. Nuestro grupo está conformado por Arly Carvajal, Hilaris Polanco y Solani Sánchez. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca de los datos biográficos del escritor y de sus obras más importantes. Continuamos. Bien, entonces pasemos con la siguiente diapositiva, por favor. Empecemos con el nacimiento y la procedencia de Diego Calderón. Calderón nace en Madrid el 17 de enero del 1600. La primera etapa de la vida de este escritor coincide con la última parte del reinado de Felipe III y de la privanza del duque de Lerma. Su padre fue Diego Calderón, era hidalgo de origen montañés, y por herencia paterna había asumido el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, sirviendo en él a los reyes Felipe II y Felipe III. En el 1595 se casó con Ana María de Henao, perteneciente a una familia también de origen noble. Pedro fue el tercero de los 6 hijos que el matrimonio alcanzó a tener. Fueron 3 varones y 3 mujeres. Sin embargo, este tenía un hermano natural llamado Francisco, que ocultaron bajo el apellido de González, y fue expulsado de la casa paterna por don Diego, aunque este dejó escrito en el 1615 que se le reconociera como legítimo, a no ser que hubiera contraído un matrimonio con esa mujer con quien trató de casarse, y en ese caso entonces sería desheredado. Entonces pasemos por favor con los primeros años. Calderón empezó a ir al colegio en el año 1605 en Valladolid, porque allí estaba la corte, pero el padre de Diego, de carácter autoritario, decidió destinarlo a ocupar la capellanía de San José, de la parroquia de San Salvador, que ya había sido reservada por la abuela Inés de Riaño y Peralta para el hijo mayor de la familia que iba a ser sacerdote, que fuese sacerdote. Entonces, la muerte prematura de la madre de Calderón en 1610 y el sentido autoritario de su padre, que disponía férreamente del destino y oficio de sus hijos, muere en 1615, entonces hacen que Calderón de la Barca crezca profundamente influenciado por la complicidad familiar de sus hermanos Diego y José, pero también por su fundamental estancia en el Colegio Imperial de los Jesuitas. Ingresó en el 1608 y permaneció allí hasta 1613, donde él estudió gramática, latín, griego y teología. La formación jesuita que recibió entonces configuró de cierta manera decisiva su producción literaria y su vida. También, luego de eso, llegó a las universidades de Alcalá y de Salamanca, en la que permanece hasta 1615, que fue el año de la muerte de su tío. La lógica, el teatro y la persuasión retórica a él o a este escritor inherente, también la escolástica y el agustinismo resistencialista, la historia prófana y canónica, también el derecho natural y político, fueron bagaje intelectual con el que se enfrentó a la creación literaria. Vemos que probó suerte primero como poeta de certámenes y justas, y también tuvo fascinación que debió producirle la comedia nueva de López, que por entonces también triunfaba en los corrales madrileños del Príncipe y de Cruz. Ahora pasemos con mi compañera Hilaris. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las obras más importantes que él escribió. Y es que, bueno, el 29 de junio de 1623, él estrenó exitosamente su primera comedia conocida como Amor, Honor y Poder, con motivo de la visita de Carlos, el príncipe de Gales. Bueno, Pedro Calderón de la Barca escribe sobre todo comedias y autos sacramentales. En el 1623 estrena sus primeras comedias y pronto Felipe IV le convierte en dramaturgo oficial de la corte. Sin embargo, su momento de mayor esplendor y grandeza fue a partir del 1642. Cuando se retira del ejército y entra al servicio del duque del Alba. En esta época, él goza de un periodo de tranquilidad para dedicarse a la creación literaria y también, pues, él compone numerosas obras para las fiestas del palacio.
El estilo de sus comedias se pueden apreciar dos tendencias. Una, que está más cerca del teatro realista, nacional y costumbrista del estilo de López y su escuela, y otra está representada por las comedias de capa y espada, ¿no? Dándole un estilo diferente y más personal, en el cual incluye, las comedias poéticas y simbólicas, en el cual intensifica los valores líricos y contenidos ideológicos de la época. Él es, aquí nosotros podemos apreciar pues sus diferentes obras en diferentes categorías. Por ejemplo, en la categoría de drama está El médico de su honra, El príncipe de su deshonra y La hija del aire. Las comedias serias y de enredo está La vida de ensueño y El alcalde de Zalamea. También están las comedias cortesanas, tenemos La fiera, El rollo y el piedro, Eco y Narciso. Sátiras de capa y espada como La dama duende y No hay burlas en el amor. Y también autos sacramentales como El gran teatro del mundo y La potestación de la fe. Seguimos con las características de sus obras. Bien, aquí podemos ver que entre las características de su obra, como sabemos, estábamos en la época del barroco español, del teatro barroco español, se ve mucho lo que es la presencia del culteranismo y el conceptismo. Sabemos que el culteranismo se basa específicamente en la forma, en dar ornamentaciones a la forma, con el objetivo de llamar la atención y también para dar un significado como oculto. Y el conceptismo se basa más en lo que es la expresión del texto, de los conceptos, las ideas. No se basa mucho en la forma en sí, sino más bien en jugar con las palabras. Por esto podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del conceptismo, figuras literarias de pensamiento como la antítesis, la hipérbole, la ironía, el hiperbatón, el retruécano, y en lo que es el culteranismo, uso de epítetos, la hipérbole y las metáforas. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso de La vida es sueño, que es una de las obras de Pedro Calderón de la Barca, un ejemplo de conceptismo. Aquí tenemos el retruécano, donde él dice: soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y en el caso del culteranismo vemos esta metáfora que él utiliza durante todo este diálogo que hace Segismundo acerca de su condición de vida, donde él se compara con diferentes animales y en este caso se compara con el pez, diciendo: de tanta capacidad como la de el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Aquí él utiliza varias metáforas, solamente elegí esta. La temática que podemos encontrar en la escritura o la temática barroca que podemos encontrar son tres, que es el amor. En muy pocas ocasiones se ve en el caso de estas dos novelas o escritos, podemos encontrar muy poco el amor, pero lo vemos todavía, donde el amor en sí no se sujeta a pasiones, como tal vez lo hemos visto en otros tipos de obras, sino más bien que se sujeta más a lo moral. Por eso, en este caso, en estas dos historias, se enfoca más en lo que es la religión y el honor. Eso es algo muy importante. Recoge pensamientos filosóficos y teológicos, especialmente los que se refieren a la teoría escolástica de la época. Por ejemplo, aquí está el pecado como herencia. Segismundo dice al final de estos versos o prosa, se puede decir: bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, donde muestra lo que es el pecado de la herencia y por qué el hombre es castigado. El libre albedrío, cuando dice lo mismo, anteriormente lo habíamos leído: y yo con más albedrío tengo menos libertad. Es también uno de los discursos escolásticos de la época. En cuanto a lo que es el tema filosófico, podemos encontrar lo que es la transitoriedad de la vida. Recordemos que estamos en una etapa de pesimismo ante la vida. Por tal motivo, se usa mucho este análisis de lo poco, del poco valor que existe, que tiene la vida, o el poco apego que se debe tener a la vida, a esta vida terrenal. Y aquí dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.
y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Eso también está en el libro de La vida es sueño y fue dicho por Segismundo. Bien, otra cosa muy común es en cuanto a los personajes que Calderón de la Barca tiene en particular, que cuando él utiliza un personaje, él hace que ese personaje represente carnalmente toda la esencia de lo que es. Por ejemplo, lo moral y lo inmoral. Y aquí utiliza a dos personajes que son Crespo, Don Crespo, que es aquel villano, o sea, villano porque vive en una villa específicamente, aquel hombre que vive en una villa que es sumamente honrado hasta unos puntos muy extremos de lo moral, y el inmoral Don Álvaro, que llega a un punto muy grande de lo inmoral. Y en este caso no es un conversatorio, un diálogo entre Crespo y Don Álvaro, pero aquí podemos ver más o menos qué tan honrado es Don Crespo. Dice: a que se atreviera a un átomo de mi honor, por vida también del cielo, que también lo ahorcara yo. Lope le dice: sabéis que estáis obligados a sufrir porque por quien sois estas cargas. Y él le dice: con mi hacienda, pero mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. O sea, el hombre tenía un concepto de que si él podía morir por honor, él moría por honor. Otro ejemplo de esto, déjenme seguir aquí, es La vida y el sueño, donde la vida, eso está en La vida y el sueño, por cierto, la vida se corresponde con algo lleno de desgracias, limitaciones y pesares, mientras el sueño se representa como una libertad de elegir. Por eso vemos que Segismundo, al momento de que estaba en el sueño, era muy libre a la hora de elegir y cometía muchísimas tonterías, porque esa era como la visión. Mientras tanto, la vida para él representaba como esa dureza, ese dolor. Y también, por ejemplo, podemos ver esto cuando dice que el delito mayor del hombre es haber nacido, o sea, ver cómo esa vida desde un punto de vista súper negativo. Porque dice: mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuere verdad, por serlo, sino por ganar amigos, por cuando despertemos. O sea, ellos tenían la idea de que la vida es como tan limitada o tan, ¿cómo lo digo? Tan limitada como el sueño. No sabemos directamente cuándo vamos a despertar de la vida. Por eso debemos buscar la manera de vivir esta vida de la manera más honrada. Ese fue siempre como el discurso que encontramos dentro de tanto el libro de El alcalde de Zalamea como La vida es sueño. Vivir con virtud, porque no sabemos si eso es un sueño o esto es realidad. Y si es el caso, por lo menos, amigos, habremos de alcanzar. Y bueno, hasta aquí nuestra exposición. Gracias por ponernos atención y recordemos que la vida también es sueño. Pero, aparte, Solani, nosotras podemos concluir diciendo que Pedro Calderón de la Barca es considerado cómico y dramático. Él fue profundamente emotivo por su gran capacidad de demostrar en las obras la esencia humana, pero también el pesimismo de la propia realidad de la vida. Muchas gracias por prestarnos atención.